Esta fue la pregunta que me hice después de cerrar el teléfono, cuando me llamaron a decir que iba a ser speaker en un TED. Algo que en algún momento fue un sueño, y cuando la persona que me llamó y me dijo, nos encantaría que nos acompañes porque sabemos que has inspirado a un montón de personas, antes de haberle escuchado lo que me dijo, le dije que sí. Y cuando cerré el teléfono caí en cuenta de lo que había dicho que sí. Y me comencé a preguntar esto: ¿quién es Juanjo y por qué le invitan a hablar de inspiración? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo todos los que nos hemos parado acá? Y eso me llevó en un camino interesante a analizar un poco qué es lo que estoy haciendo hoy que ha llamado la atención de algunas personas a inspirarse. Y esa palabra quédensela grabada porque va a ser lo que nos lleve hoy en esta charla. ¿Quién es Juanjo hoy por hoy y por qué lo llaman a esto? Ahí está una foto de un documental que se llama Despertar Project, que voy a hablar un poco más a profundidad más adelante. Pero fue una aventura de conectar las 4 regiones del Ecuador en 4 días, corriendo 150 kilómetros con el propósito de mostrar la naturaleza y la reconexión que necesitamos con nosotros mismos a través del deporte. Me convertí en embajador de una de las marcas que siempre soñé desde que era pequeño, y hoy manejo un movimiento de más de 200 personas por semana, movidas por el deporte, que buscan un estilo de vida saludable que se llama Move Running Club, que también les voy a contar un poco más adelante de esta aventura. Pero estos son logros, logros que hoy por hoy son los que nos llaman la atención de alguien más y que nos inspiran. Decimos, mira lo que hizo tal persona, o mira qué increíble cómo se atrevió a hacer esto de acá. Y esa parte es tan importante porque es lo que vemos. El logro es el resultado que con lo que nos quedamos y nos da ese chispazo de decir, wow, yo quisiera algo así, yo quiero eso. Pero no basta con decir yo quiero eso para comenzar a construir algo similar. Y en ese cuestionamiento que les dije antes de que quién es Juanjo para comenzar a hablar de inspiración, no solo me quedé en lo que hago hoy en día, sino que tuve que recorrer un camino un poquito más largo. Y llegué a cuando tenía 6 años. Y mi primera inspiración fue mi papá. Mi papá, que hoy por hoy le agradezco la vida entera, porque si no hubiera sido por él y también toda una familia llena de deportistas, el deporte no habría sido un eje central y no me habría dado tanto como me ha dado hasta ahora. A los 6 años yo le acompañaba a mi papá a todos los torneos. Me acuerdo que me llevaba todos los sábados y domingos a las 6 de la mañana, muerto de frío. Yo ni jugaba, solo le veía jugar. Pero desde esa edad comencé y dije, yo quiero jugar como él, quiero ganar. Me acuerdo que me llevaba a los torneos y regresaba siempre con trofeos y decía, yo también quiero ganar esos trofeos. Mi cuarto estaba lleno de los trofeos de mi papá. Y cuando me acordaba de esto decía, qué increíble que lo que me inspiraba ahí también era el logro. Era decir, yo quiero eso, yo quiero algo como eso, ese wow, ese chispazo de quiero dedicarme a algo así. Y ahí fue que me comencé a entrenar súper duro tenis. Me levantaba antes de ir al colegio. Me acuerdo, teníamos un gimnasio en la parte de atrás de la casa y yo me iba antes de ir al cole, media hora antes me iba a pegarle a la pelota en el gimnasio en la parte de atrás hasta los 8, 9 años. Y es interesante porque en ese análisis de alguien que te inspiró comenzaron a hacer inspiraciones cada vez más grandes. Y decía en el análisis, viendo hacia atrás, porque en ese momento, siendo pequeño, obviamente no me daba cuenta, pero hoy por hoy, si bien lo que me movía y lo que me motivaba o me inspiraba era el logro, realmente no me daba cuenta que lo que en realidad tenemos que valorar de cuando vemos el logro de alguien más es el camino que ha recorrido. Y esto me llevó a darme cuenta de algo, y es que lo que te inspira te va a probar. El momento que te atreves a decir que sí a algo que cuando dijiste yo quiero eso, comienza el camino de prueba a ver si de verdad quieres. Y eso pasó con Despertar Project, que era el documental que les comenté hace un ratito. Y es que cuando yo dije, en esta etapa cuando estaba corriendo, había empezado a correr hace más o menos un año y medio, no tenía mucha experiencia, pero había visto cosas increíbles, gente que había hecho cosas muy locas, que yo decía que hermoso algún día hacer algo así, llevarte a tus límites. Si hay deportistas aquí, saben que una de las cosas más lindas en el deporte es llevarte al límite, es realmente donde encuentras una satisfacción que no se puede explicar.
Y viendo documentales de personas que se habían subido 18 montañas en 6 meses, que habían hecho 50 Ironmans en 50 días, yo decía, tengo que hacer algo como eso, sería increíble. Y un día a las 4 de la mañana me desperté con el 44120 en la cabeza. Y fue, voy a conectar las 4 regiones del Ecuador en 4 días, corriendo 120 kilómetros. Piensen que en ese momento lo primero que se me vino fueron, ¿cómo? ¿Cómo vas a hacer esto si vas un año corriendo? No tienes experiencia, lo máximo que has corrido son como 30 kilómetros, pero dije, como sea, lo hacemos. Ya estaba la semilla y ahí es cuando te comienza a probar todo. Me levanté ese rato de la cama, armé el proyecto y al día siguiente ya estaba presentando al primer auspiciante. No me pregunten cómo armé esa presentación, lo único que tenía era ganas y quería vivir esta experiencia de no solo pasar en la naturaleza, que era un sueño que yo siempre he tenido y es pasar la mayor cantidad de tiempo posible en la naturaleza, sino transmitir un mensaje de conexión a algo que en ese momento yo sentía que la gente necesitaba y era volver a conectar consigo mismo. Y eso fue para mí el deporte, el correr. Y cuando comencé a presentar el proyecto, lo primero que recibí fue un no, y no, y no, y de empresa tras empresa, no, y no, y no. Porque ¿quién era Juanjo? La pregunta del inicio. Un chico, un ingeniero ambiental con ganas de correrse todo el Ecuador, transmitir un mensaje de sensibilización ambiental y conexión consigo mismo. Y lo único que recibía era, ¿cuál es el retorno de inversión? ¿Y cuánto nos va a generar esto? Y yo era como, no, pero es que mira, la gente tiene que saber esto y tiene que vivir esto. Y mientras seguía recibiendo los nos, tenía que seguir entrenando, tenía que seguir hablando con la gente de cámaras, tenía que seguir armando el documental. Y en el primer sí que llegó, yo dije, ya estamos del otro lado. O sea, esto se hace porque se hace. Y no pasaron 10 nos más adelante para que pueda volver a llegar el segundo sí y podamos seguir adelante con el documental. Lo que te quiero decir con esto es que en todas esas presentaciones había cuestionamiento de si realmente esto iba a ser posible, si realmente iba a poder lograr esto que tanto quería, documentar algo, porque yo me podía ir por mi cuenta, pero quería documentarlo y quería mostrarlo al mundo. Y cada vez que me decían que no y cada vez que me decían que no había cómo, yo cada vez me motivaba más, me iba a hacer el scouting de las rutas, a recorrer las rutas que iba a hacer por todo el Ecuador en mi propio auto. Pues comencé a poner de mi bolsillo. Simplemente me di cuenta que cuando te atreves a decir que sí a eso que te inspira, va a llegar un momento en que a más de probarte, tienes que atreverte a transitar el camino al que le has dicho que sí. Y ahí es cuando empieza algo que muy pocas personas entienden y cuando les ven a ciertos deportistas o emprendedores y les preguntan cómo, pero si lo haces ver tan fácil. Y es que el cómo, no existe una fórmula secreta del cómo para cada persona. Simplemente existe el compromiso con aquello que quieres, porque el camino te va a ir mostrando tu propio camino. No hay manera que recorras el mismo camino de alguien más, si no sería súper aburrido. Así como yo hice mi documental inspirándome en otras personas que habían hecho su documental, estoy seguro que el camino no fue exactamente igual. Te va mostrando lo que tú necesitas. Y ese atreverte a recorrer el camino, ese compromiso que tienes, es la motivación que mucha gente está buscando allá afuera. Busca sentirse motivado para comenzar a hacer las cosas, pero lo que te mueve realmente es el compromiso, el hacerlo sin tener la motivación, sin tener las ganas. Y ahí es cuando te vas atrás un poco de la inspiración y te das cuenta que el logro y el resultado no es lo más lindo de todo lo que vemos, sino el camino que se atrevieron a recorrer esas personas. Y atreverte a transitar el camino es hacer todo lo que nadie ve. Hoy por hoy tenemos el club que se llama Move Running Club, que hoy congrega a más de 200 personas por semana que se reúnen a correr y es increíble, la pasamos increíble ver la gente cómo la goza, cómo la pasa bien, cómo hace deporte, cómo se está transformando toda esta tendencia hacia algo mucho más saludable, hacia una vida de bienestar. Es increíble, hemos subido un montón en seguidores en Instagram y esto sigue siendo los logros.
pero nadie nos ve atrás cuando llegamos después de salir del trabajo a las 5 de la tarde corriendo para montar la carpa, para poner el cono, para alistar las manillas, para decidir y sentarnos y después de los trabajos que tiene cada uno, decir qué vamos a hacer en esta semana y cómo les vamos a llevar de viaje y cómo vamos a crear esta experiencia, porque eso que nadie ve es del camino que en realidad te enriquece a ti. Eso es lo que en realidad inspira a los demás. Hoy estamos en una cultura muy llevada por el logro, por el resultado, por aclamar el momento final, por ese lo logró de la noche a la mañana, pero a veces esa noche a la mañana dura 10 años, dura 15 años, dura 20 años. Y hoy, como te digo, esto empezó desde los 6 años cuando yo me atreví a decir sí, a ser tenista, luego a ser futbolista, a irme a Inglaterra, engañándoles a mis papás que me iba a trabajar y en realidad mi sueño era irme a probar a un club. Simplemente es atreverte a decir sí y a recorrer ese camino. Y esta foto significa mucho para mí porque Despertar Project, que les conté, es una de las experiencias más lindas y de las cosas que más orgulloso estoy en mi vida. Ese documental no solo me enseñó en el momento, sino que me sigue enseñando hasta ahora. Y es una de las cosas que siempre decía cuando daba las charlas después del docu y me decían, ¿y qué te enseñó? ¿Y qué aprendiste? Y yo les decía, siento que todavía no he aprendido todo lo que este documental me va a enseñar. Y aquí estaba las más o menos 12 de la noche en una montaña en la mitad de Manabí, a punto de completar la tercera etapa del reto de Despertar Project. Estábamos a punto de completar los primeros 100 kilómetros para al día siguiente irnos a Galápagos y completar la última etapa. Pero aquí en este momento, y es algo que le pasa absolutamente a todas las personas que se atreven a decirle sí a ese chispazo de inspiración y a recorrer el camino. Y es que llega un momento donde todo es absoluta oscuridad, donde todo es cuestionamiento y donde te dices, ¿qué estoy haciendo aquí? En una montaña de Manabí a las 12 de la noche cuando podría estar en mi casa tranquilamente, nadie me está viendo, la camioneta del equipo de cámara estaba atrás, me pude haber subido en la camioneta y decir que corrí, pero ese compromiso es la palabra contigo. Ese momento de oscuridad te va a llegar y le va a llegar a todo aquel que se atreva a hacer algo diferente, algo que salga del molde. Y no tienen que ser cosas extraordinarias. Para ti probablemente es algo muy pequeño que va a marcar la diferencia en tu vida. Pero hay que acordarse de algo súper importante y es que hay una frase que me dijeron una vez y es que el momento más oscuro de la noche es siempre antes de que salga el sol. Así que cuando llegue ese momento, ese cuestionamiento, esa oscuridad, solo sigue. Y ahí fue cuando me acordé de esto. Una frase que me dijo Gustavo Ceballos, un corredor que ha hecho unas cosas increíbles, carreras de 300, 400, 500 kilómetros. Y cuando yo estaba haciendo Despertar Project, me acuerdo sentarme con él a conversar y decirle, hermano, no sé, ¿cómo haces para correr tantos kilómetros seguidos? Alguien que había empezado a correr hace 1 año y medio. Y lo que me dijo fue tan simple como un paso a la vez, mi hermano, un paso a la vez. Una frase que me llegó tanto que hasta me la tatué aquí para que cuando me canse regrese a ver ese un paso a la vez. Y hoy te quiero dejar con eso, no con los logros de Juanjo, ni tal vez con los logros que todos estamos compartiendo, que por más valiosos que son, lo que creo que debemos comenzar a aplaudir es ese proceso, es atreverse a transitar ese camino, porque no hay atajos, en nada en la vida que te atrevas a decirle que sí, hay atajos. Lo que te atrevas a decirle que sí, solo puede ser recorrido un paso a la vez. Muchas gracias.